Primera parte en el Stade de France, arbitraba Mateu Laoz, se enfrentaban Francia y Alemania y se escuchaba esto. Tres minutos después, minuto 19, otra explosión. Ahí los futbolistas se quedan un poco más quietos, la gente dentro del estadio no sabía exactamente lo que estaba pasando. Esto es otra perspectiva, otra toma. Incluso algunos aficionados jaleaban ese sonido pensando que se trataba de un petardo, de algún aficionado. Se detiene un momento el juego, pero el partido continuó, y eso fue una muy buena decisión, teniendo en cuenta lo que sucedía en los aledaños del estadio. Es la imagen de los aficionados, cientos de aficionados saltando al césped, esperando para ser evacuados. Estuvieron alrededor de 2 horas, una vez finalizado el encuentro, dentro del Stade de France. Evidentemente ya eran conscientes de lo que estaba pasando en París a través de los teléfonos móviles, de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Y la gente estaba nerviosa, pero el comportamiento fue súper disciplinado por parte de los aficionados que estaban viendo el partido. No hubo ningún problema en la evacuación de las más de 60.000 personas que había viendo ese partido entre Francia y Alemania. Una vez más, un ejemplo, Aunque evidentemente las caras eran de muchísimo miedo, de muchísima preocupación. Era un momento muy delicado. En el estadio estaba viendo el partido François Hollande, el primer ministro francés. Que sí fue evacuado en el momento de las dos explosiones, se lo llevaron directamente del palco para ser informado de la situación. Exactamente, estos son los futbolistas, en el túnel de vestuarios, enterándose en ese instante a través de la televisión que está en el túnel de vestuarios de lo sucedido. Fíjate las caras de incredulidad de los futbolistas franceses que no se pueden creer lo que están viendo en las noticias. Evidentemente había una congregación importante de medios de comunicación en torno a este partido, así que Saint-Denis fue el primer gran foco donde supimos lo que estaba pasando en París. 9 de la noche. El estadio de Saint-Denis se viste de gala para presenciar el encuentro entre las selecciones de Francia y Alemania. Pero muy poco después, el partido pasaría a un segundo plano. Minuto 16. A las afueras del estadio se escucha un tremendo estruendo. Los aficionados, ajenos a la terrible realidad, jalean el ruido como si de un petardo se tratase. Pero tan solo 3 minutos y 10 segundos después, coincidiendo el juego en la misma zona del campo, se repite el sonido. Y esta vez se escuchan unos tímidos pitos. En el campo, Evra mira hacia el fondo mientras pasa el balón, acompañando un gesto con su brazo, sin entender absolutamente nada. Pero el partido sigue. Jugadores y aficionados no saben lo que está sucediendo fuera, incluso hacen la hora, celebran los goles. Y una hora después de las explosiones, el ambiente festivo continúa en el interior del estadio. Un estadio en el que ya no está el presidente francés, François Hollande. Aquí lo vemos siendo informado de lo que está sucediendo por teléfono, y poco después, abandonando el palco ante la incrédula mirada de los presentes. En los últimos minutos, la gente comienza a levantarse de sus butacas. Se aglomeran en los dormitorios. La seguridad del Stade de France les impide salir. El partido finaliza y los jugadores comienzan a enterarse de los atentados en las televisiones del túnel de vestuarios, mientras las gradas comienzan a vaciarse, pero no para salir, sino para alcanzar el terreno de juego. A la carrera, cientos de hinchas bajan al campo. La confusión y el miedo es patente. Y pese a los intentos de los miembros de seguridad por pedir calma, la gente corre desfavorida. Rápidamente el verde se puebla de espectadores. Hay niños aterrorizados, parejas que se abrazan, jóvenes que llaman a sus allegados, ancianos que necesitan sentarse y decenas de personas que tratan de recabar información. 2 horas después de aquel estruendo, la gente comienza a entender qué ha pasado. Oui, en fait, on a appris les incidents. Moi, j'ai appris ça par mon téléphone. C'est mes parents qui m'ont appelé, ils m'ont dit qu'il y avait une fusillade qui se passait sur tout Paris et... Bajo un incómodo silencio, miles de personas esperan en el terreno de juego el momento de salir, del que sin saberlo, ha sido el peor partido de sus vidas. Natürlich sehr bewegend und auch wir waren schockiert und stark berührt. Man hat es einfach gemerkt, auf den Weg gehen und daher haben wir dann abgeschlossen, dass wir nicht noch durch Paris fahren, nicht in einem Hotel fahren, aber es haben die alle unglaublich professionell toll verhalten, haben alle mitgewirkt, es ist ein super Team, das mich auch unterstützt hat in der Abwicklung. Es Viejo contando la reacción del vestuario de Alemania, y este es Antoine Griezmann, que hoy ha dicho: gracias a Dios mi hermana ha podido salir del Bataclan, todas mis oraciones son para las víctimas y sus familias. La hermana de Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid de la selección francesa, estaba en la sala Bataclan, donde fallecieron casi 100 personas. Fueron
secuestradas allí por los terroristas. Bueno, esta es la imagen de los aficionados ya abandonando el estadio, prácticamente 2 horas después. Mantuvieron la calma en todo momento, mantuvieron la organización impecable, y ya cuando la organización decidió que podían salir de manera totalmente ordenada y calmada, fueron abandonando uno por uno el estadio. Por cierto, se está vendiendo también como imagen de unidad del país frente al terror esto que ayer se vivía en los vomitorios de Saint-Denis cuando se iba la gente. Entonaban la marsellesa, conscientes del momento crítico que atraviesa Francia respecto a la gran amenaza terrorista, no solo Francia, sino el mundo entero. Así fue la salida de estas 60.000 personas de un partido de fútbol que se convirtió en una pesadilla. Sin información que aclarara la situación, con los aparatos electrónicos y móviles sin funcionamiento, retenidos en el centro del campo y con no más certezas que los rumores que iban saliendo por los vomitorios, los espectadores del Stade de France habían estado retenidos dentro de un recinto cerrado a aquel canto durante algo más de media hora. On sait pas du tout ce qui s'est passé, on sait pas ce qui se passe, on n'a pas plus d'explications que ça. On est vraiment abasourdi, quoi. On sait pas à quoi s'en tenir. Las primeras voces apuntaban a que las autoridades los mantenían retenidos, pero según el testimonio de este hombre, era el propio movimiento de pánico el que los empujaba de nuevo hacia dentro del estadio. Ouais, c'est ça, tout à fait. On n'a eu aucun ordre de rentrer dans le Stade de France. On est rentré de nous-mêmes, on a vu que la pelouse était ouverte, on est revenu dessus, mais sinon on n'a pas eu d'ordre de qui que ce soit. Mais après quelques mètres en dehors du stade, on a vu un mouvement de panique qui est venu vers nous, donc on s'est réfugiés. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu mes amis. Aproximadamente una media hora después, se recibía la luz verde y se procedía a la evacuación del campo. Muchos de los aficionados al principio eran reacios a salir del Stade de France por miedo a lo que podían encontrarse fuera. Y fuera se encontraban testimonios como los de este hombre, al que la explosión le pilló de cerca y que muestra cómo su móvil recibía la metralla de la explosión mientras hablaba por él. Entre tanto, se evacuaban las gradas, la situación en los aledaños se crispaba por momentos. La tensión entre policía y aficionados atravesó situaciones delicadas principalmente debido a la desinformación y al miedo que ello les provocaba. El mouvement de panique était tellement important qu'on a eu très peur, quoi. Pero el grueso del desalojo se produjo de manera modélica, ordenada y cívica, sin prisas, pero sobre todo sin pausa. Fueron abandonando Saint-Denis para el recuerdo y como imagen para la historia. Algunos aficionados cantaban la marsellesa a su salida, todavía por los vomitorios. Esta es la imagen de la selección alemana llegando a Frankfurt, llegando a casa, pero es que la selección alemana pasó la noche en el Stade de France, ¿no? Pensaron que no era acertado evacuarles. Antes decía Bierhoff que preferían pasar la noche en el estadio que conducir por las calles de París teniendo en cuenta cómo era la situación, y efectivamente pasaron la noche en el estadio. Recordemos además que la selección alemana había tenido un aviso de bomba por la mañana en su hotel y tuvieron que desalojarlo, con lo cual fue un día muy alterado para el equipo germano. Todo el mundo del deporte está consternado, está mostrando su apoyo a un país, a Francia, y su repulsa a los atentados. Así titula el equipo, el horror. Pero como digo, el mundo del deporte ayer mostró su repulsa. Parecía una noche normal, un encuentro tranquilo, y de repente ni se imaginaban lo que estaba pasando, lo que se les venía encima. A los 3 minutos, otra vez. El horror llegó a París. Una portada trágica, una portada que refleja el pánico vivido anoche. El mundo del deporte se ha conmovido. Los periódicos internacionales hoy hablan de masacre, de terror en el estadio. Los nuestros también hacen eco de lo sucedido en portada. Tragedia en Francia, en el país de la Eurocopa, el Europánico. Los deportistas también han querido mostrar su solidaridad con las víctimas. Hoy todos nuestros pensamientos están con las víctimas de ayer y sus familiares. Queremos reafirmar hoy más que nunca que solo existe un camino. Sergi, Roberto y Arbeloa también están en París. Traer a tus hijos a Disney París y no saber cómo explicarles que hoy el parque está cerrado y que París no para de llorar. No es un día para divertirse, es un horror inexplicable. Clubes y entrenadores. No solo el mundo del fútbol, también Pau Gasol, LeBron James, incluso Ayinka quiso homenajear a las víctimas mientras jugaba esta madrugada. Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Fernando Alonso también han apoyado a las víctimas. Djokovic y Nadal también rezan por París. Apoyo y solidaridad después de una de las noches más trágicas. Muchísima gente conoce a personas que estaban ayer precisamente pasando la noche en París. Nosotros hemos hablado con el presidente de la Federación de Taekwondo Española, con Jesús Castellanos. Esto le pilló
en un restaurante. Atención a su testimonio porque es escalofriante. Pues por desgracia bastante cerca. Estuvimos dando un paseo, tanto yo como el vicepresidente que me acompañaba, que los pilló por Santeno. Al final del todo de los campos silíceos abajo y la gente empezaron a cortar y a empezar a matar policía, ambulancia, bomberos y estando en un restaurante estamos quedando y nos dijeron que en 5 minutos teníamos que dejar, tenían órdenes de cerrar todos los restaurantes de esa zona y al salir la verdad es que fue complicado porque más de una hora y media intentando regresar al hotel de la organización, imposible de coger un taxi y bueno, al final decidimos cogernos un hotel. Miedo no, preocupación. Y bueno, y no saber realmente lo que estaba pasando, porque estabas un poquito, que había mucho desconcierto, muchas noticias que te venían de varios sitios un poquito confusas, y luego desde el hotel sí que hubo una imagen, me acuerdo las puertas de la ventana, que estábamos asomados, o sea, ver pasar a 4 furgones a 5 por hora, y ver a la gente, pero súper armando con pistolas en mano, dando vueltas por allí, y la verdad es que yo me he estado ahí, la gente un poquito pues emocionada, y la verdad es que los campos silíceos decía ahora mismo paseando, esto parece un poquito tráfico, nada, y lo que vamos a hacer es intentar mañana volver, pero eso sí, nos han visto que un mínimo de 4 o 5 horas antes están ya en el aeropuerto porque tanto los accesos como los mismos controles van a ser bastante grandes. Increíble. Bueno, la